Sandoval. Les agradecemos continuar con nosotros. Se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotras, con nosotros. Estamos en UASM, La Mirada y la Palabra. Este es un programa especial de 2 horas por la importancia de lo que está sucediendo en nuestra universidad. Vamos a entrar ahora al tema de la criminalización, de la protesta social, de la protesta estudiantil y vamos también a analizar el caso de nuestro compañero estudiante Uriel Sandoval Díaz. Tenemos como invitados a Gloria Angélica Fernández. Ella es egresada de la UASM de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana y además es parte de la maestría, es estudiante de la maestría en Derechos Humanos. Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Está también el maestro Raimundo Sandoval. Él es profesor investigador de la Academia de Promoción de la Salud del plantel Centro Histórico. Buenas noches, Raimundo. Buenas noches, Javier. Bueno, la UASM vive un contexto particular desde hace 2 años en donde sus autoridades criminalizan todo aquello que no vaya acorde a la política institucional. Y la rectora Esther Orozco ha recrudecido esta lógica de criminalizar a lo distinto, a lo diferente, a lo que no va con su política en los últimos meses. En particular se ha ensañado en contra de los estudiantes del Consejo Estudiantil de Lucha, los llama de porros, los llama de fósiles, cuando el adjetivo de fósil no tiene cabida en la UASM por la propia característica de la universidad, y en el Museo de la Ciudad de México, poco antes de que ella saliera, el día de la instalación del tercer CU, le indica a sus consejeros afines que afuera está lleno de delincuentes, haciendo referencia a los estudiantes de la UASM. ¿Qué implica, Raimundo, que una rectora llame porros, fósiles y delincuentes a los propios estudiantes de la UASM? Bien, el programa pasado, Clemencia Correa hacía una metáfora en la que decía, imaginemos que la universidad es una familia y en la cabeza de la universidad pues está la autoridad. Y esta autoridad tiene el deber ético, moral, jurídico, político de proteger a su comunidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa autoridad no solamente no protege a su comunidad, sino que además coloca etiquetas, estigmatiza y además señala como criminales o como vándalos a quienes integran esa comunidad? Lo que decía Clemencia es, lo primero es una ruptura del tejido social, ¿no? Un quiebre dentro de la propia integración de la comunidad, ¿no? El caso que nos ocupa el día de hoy es un caso muy grave, donde un estudiante de la propia universidad, que en el uso de su legítimo derecho a la protesta social, se manifiesta el 1 de diciembre, después de esa manifestación, como consecuencia, recibe un proyectil y pierde un ojo. Acto seguido, el Consejo Afín a Rectoría emite un comunicado donde dice, tenemos muy identificado que este estudiante y que incluso integrantes del propio Consejo Estudiantil de Lucha encabezaron los desmanes del 1 de diciembre, porque los actos vandálicos que pudimos testimoniar el 1 de diciembre son similares a los que se han cometido durante algunas de las protestas del propio Consejo Estudiantil de Lucha. Entonces, lo que nos está diciendo es,
hay que sancionar a esos estudiantes, hay que aplicar todo el uso de la ley y hay que perseguirlos. Es decir, no solamente hay una estigmatización, sino hay un llamado para utilizar todo el peso institucional, en este caso específico la criminalización penal, contra estos estudiantes que protestan, pero además en el contexto del conflicto estudiantil significa perseguir al Consejo Estudiantil de Lucha, que ha sido quien ha encabezado la defensa de la universidad con la toma de los planteles. Entonces es un mensaje muy crítico en el sentido jurídico, político, institucional, pero además que aprovecha este clima social de criminalización de la protesta a nivel nacional para sacar provecho político en medio del contexto y del conflicto político que estamos viendo en la universidad. Ustedes, gracias Raimundo, gracias por estar aquí, gracias Gloria. Gloria, tú como integrante del CEL y bueno, toda la comunidad universitaria consciente, crítica y consciente, sufrimos y nos dolió mucho, nos pegó mucho este ataque que sufrió nuestro compañero Uriel Sandoval. Pero ustedes como que convivieron, tú eres del plantel del Valle, tú convivías, ¿no? Diariamente con Uriel. ¿Cómo viven ustedes, cómo enfrentan esta noticia primero, ¿no? Y luego esta situación de la salud, de la pérdida de este órgano de Uriel y luego de esta criminalización? ¿Qué lectura tienen ustedes? ¿Cómo lo viven? Bueno, de entrada nos parece que, de por sí el hecho de ocurrido con Uriel nos parece pues una muestra, es reprobable, pero además es una muestra de cómo opera el sistema, ¿no? Ya hace por lo menos 50 años el sistema opera de cierta manera, ¿no? Quizá el signo más ominoso de este proceder haya sido el 68. Sin embargo, creo que es un fenómeno que pareciera que vuelve a resurgir, ¿no? Que no ha parado, evidentemente no ha parado, pero que hoy nos dice, he vuelto. Entonces, de pronto lo que ocurre el 1 de diciembre, pues nos simbra, nos mueve a todos a los estudiantes que nos encontramos sosteniendo pues la defensa por la educación pública y gratuita, que por supuesto pasa por el modelo educativo de la UACM, y que bueno, nosotros dignamente y en el uso de nuestro derecho pues defendemos, ¿no? Y nos simbra, por supuesto, porque Uriel sigue siendo un miembro del CEL y un miembro muy valioso, por supuesto, porque quiero decir que en este periodo de 3 meses de lucha también ha sido como 3 meses de formación para cada uno de nosotros, ¿no? 3 meses de formación, por supuesto política, pero también pues es una alimentación es una alimentación a la propia condición, al propio espíritu, pues. O sea, creo que cada uno de nosotros nos estamos formando. Sí. Nos estamos formando en este momento, ¿no? Entonces, de pronto, pues nos parece que nos hace reflexionar sobre el papel que el Consejo Estudiantil de Lucha hoy día ocupa en el movimiento estudiantil a nivel nacional, que lucha por la defensa de la educación pública. Y yo creo que si de verdad un gran luchador lo vamos a ver aquí, es Uriel Sandoval, sin menospreciar en ningún sentido a todas las compañeras y compañeros del CEL y de todo el movimiento por la legalidad. Vamos a ver un video donde Uriel sale del hospital y dirige unas palabras que en verdad, bueno, vamos a escucharlas. ¡Norte a sur! ¡Desde a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Esta vez no fue un mitin político ni tampoco una marcha estudiantil. Esperan a Uriel Sandoval, joven manifestante que perdió un ojo por los enfrentamientos con la Policía Federal afuera de la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre. Hoy fue dado de alta. Uriel Sandoval aparece portando lentes oscuros, curaciones en la nariz y sentado en una silla de ruedas. Lo acompaña a la salida del nosocomio un camillero, su familia y su abogada. ¡Uriel ha
Esta lucha no terminará hasta que la miseria termine. Un ojo no es nada. Miles de seres humanos no tienen que comer todos los días. Son estas las palabras de nuestro compañero Uriel Sandoval cuando deja el Hospital General de México después de haber perdido el ojo derecho, después de una cirugía en donde se le coloca un implante, y es pues una gran enseñanza la que nos está dando Uriel Sandoval. Lo que sucedió el 1 de diciembre, como comenta Gloria, es regresar a décadas que pensamos que no iban a volver. Es decir, estamos hablando de episodios de tortura documentados ya por la Comisión de Derechos Humanos del DF. Estamos hablando de detenciones arbitrarias en la Ciudad de México, una ciudad de vanguardia, decía el mejor alcalde del mundo, el responsable de buena parte del operativo del 1 de diciembre. Y estamos hablando también de la utilización de proyectiles de manera irresponsable por parte de la Policía Federal, en este caso de balas de goma, que fue lo que sucedió en el caso de Uriel, según algunos testimonios. ¿Qué está sucediendo en esta transición en la ciudad y en el país, Raimundo? Mira, el tema efectivamente es delicado, porque además de los derechos que tú mencionas como violados, también se está violando el derecho a la legalidad y la presunción de inocencia. Porque lo que sucede es que en un operativo policíaco comandado tanto a nivel local como a nivel federal, básicamente por la misma persona, ¿no? Lo que se opera es un mecanismo de represión, tanto en los alrededores de San Lázaro como lo que sucede en Reforma y hacia el centro de la ciudad, ¿no? La mitad de los detenidos, más de la mitad ha quedado libre porque no había elementos para ser consignados, ¿no? El día de ayer quedan solamente 14 personas recluidas y lo que se está solicitando es que el Ministerio Público se desista, ¿no? Que presente, que diga que no tiene elementos suficientes para la consignación, porque los delitos de los que se les acusa es perturbación a la paz pública, un delito que además es muy ambiguo. Lo que opera es un mecanismo de control, de represión, y lo que intenta pues básicamente es desmovilizar, dar un mensaje ejemplar para que cualquier persona que se manifieste pueda ser estigmatizada y que la protesta pública pueda ser considerada un delito, no solamente penal, pero pueda ser proscrita y pueda ser anulada de cualquier parte de la vida social. Entonces es muy grave porque está dando un mensaje no solamente de impunidad, sino un mensaje de violación flagrante de los derechos humanos y de un Estado represor que lo que busca es anular cualquier tipo de crítica. Así es. Este sábado 8 de diciembre, Uriel y un grupo de familiares y de personas arbitrariamente detenidas dieron una conferencia en Cencos para denunciar precisamente esto que estás comentando, Raimundo. Tuvimos ahí la oportunidad de entrevistar a Uriel Sandoval Díaz en una entrevista exclusiva para Rompeviento. Me gustaría invitarte, Javier, Gloria, Raimundo y a todo nuestro público a presenciar esta entrevista que es un poco larga o corta, según se quiera ver, dura más o menos 25 minutos, con Uriel Sandoval, donde nos habla precisamente de este panorama de represión y de criminalización a la protesta social. Si alguien lo tiene claro, me parece que es Uriel. Vamos a un corte y regresamos con esta entrevista con Uriel Sandoval, que estoy segura de que les va a gustar. Estamos aquí en UACM La Mirada y la Palabra con Uriel Sandoval Díaz, compañero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático. Ciencias Ambientales y Cambio Climático en el plantel del Valle. Uriel, tú llegaste a la universidad hace 1 año y medio. ¿Qué significa para ti ser universitario, Uriel? Sí, para precisar un poco, yo llego a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en este año, entró más o menos en agosto, pero antes desarrollé pues unas habilidades de oyente,
en la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Filosofía. ¿Qué es el ser universitario? Pues el ser universitario no es tan complejo como algunos compañeros lo quieren hacer ver. El ser universitario es a partir del desarrollo intelectual de los individuos, entender la realidad para su transformación realmente hacia ese bien común, ¿no? Puesto que tú estás en una institución educativa formal, ¿no? Puesto que la educación realmente la venimos tomando desde el momento en que nacemos, desde la primera institución que vemos al nacer, que es la familia. Entonces, en realidad, ese ser universitario se centra en la educación formal que tú obtienes como individuo. Por lo tanto, lo que yo creo que es el ser universitario, ser entendido como ente, como esa esencia, es el individuo que genera ese intelecto para la reflexión y la acción de la transformación social hacia el bien común. ¿Y qué significa, Uriel, ser universitario de la UACM? El ser universitario de la UACM es algo que realmente genera en el individuo esa necesidad de buscar vías alternativas a la educación meramente formal, puesto que la educación que se da en esta institución no es necesariamente en una cuestión presencial. Tienes que tener de tu parte esa esencia de búsqueda, de lucha realmente, ¿no? Muchos han querido generar en este ser universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como un ser decadente, como un ser inservible. Pero realmente vemos que los modelos educativos en México no generan esa visión en el universitario, esa visión de buscar más allá de lo que obtienes en una aula, esa visión de cuestionar a tus propios profesores, esa visión de convertirte en uno más que está dentro del aula y no en un ser que va a ser domado a partir del domador que está sentado en un escritorio. Entonces ese ser universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es ese ser entendido como un individuo que realmente reflexiona y busca a fondo lo que quiere encontrar, que es el entendimiento de la realidad para su transformación. Uriel, nosotros entramos en una defensa de la universidad, específicamente en una defensa de la legalidad en la UACM. Integramos un movimiento con esfuerzo, con mucha organización, con mucho trabajo, y tú participas o te integraste al movimiento, al Consejo Estudiantil de Lucha. ¿Cómo es tu integración, tu participación en el Consejo Estudiantil de Lucha, que hoy, quiero decirlo, hemos dado un paso a una victoria en el sentido de lograr el reconocimiento de la instalación legal y legítima del Consejo Universitario? Pues fue algo muy curioso. Cuando yo llego a la universidad, yo entro a clases el día, si mal no recuerdo, 20 de agosto, porque yo entré con una participación extraordinaria, según le llamó así, la convocatoria extraordinaria se le llamó. Yo entro el 20 de agosto. ¿Del año pasado? De este año. Ah, ¿de este año? De este año. Entonces, en realidad, yo viví un proceso de huelga de 6 días de apertura, realmente, de los planteles. O sea, yo entro el 20 de agosto y el día 28 se toman las primeras instalaciones, que era en el plantel del Valle, donde yo tomaba clases. Entonces, en el transcurso de estos 6 días, pues yo comienzo a ver que se comienzan a hacer asambleas, ¿no? Asambleas informativas, informan lo que estaba sucediendo, lo que era el Consejo Universitario, la forma en la que se habían llevado este proceso electoral, ¿no?, a lo interno de la universidad. Aparte, pues a mí me gusta mucho la lectura. Los diarios lo que decían era que había sido un proceso manipulado, que en algunos planteles, pues en las boletas no aparecían los nombres de los críticos a la gestión de la rectoría, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo muchas cosas que no entraban dentro de la legalidad, que eran realmente un proceso que no era legítimo ni legal realmente a lo interno de la universidad. Entonces, en el transcurso de estos 6 días yo comienzo a empaparme de la información, pero de facto, puesto que lo que dicen los diarios es una cosa, pero cuando lo vives realmente es otra, ¿no?
Entonces, en el momento en que se hace la asamblea para la toma de decisión de si se toman o no se toman las instalaciones del plantel, hay una discusión política en la cual se tuvo que dar la lucha y se ganó, ¿no? Se ganó la lucha discursiva para pasarlo a la lucha práctica. Entonces en ese momento pues se toman las instalaciones el día 28 de agosto, ¿no? Y ahí comienza un proceso en el cual pues se ve muy complejo porque no veíamos por dónde le íbamos a entrar, ¿no? O sea, la forma en la que se iba a llevar esta huelga. Había muchas personas que éramos nuevas en el proceso de huelga realmente, ¿no? Puesto que la universidad en sus pocos años de existencia nunca había tenido un proceso de huelga como el que tuvo en este periodo, ¿no? Entonces pues fue algo muy complejo. Yo comencé a participar desde las bases, argumentando el por qué era necesaria una huelga, por qué era necesario la defensa legítima de un consejo universitario que era nuestro máximo órgano de decisiones, ¿no? A lo interno de la universidad, y todo esto era para conservar un modelo educativo que generaba en los individuos esa reflexión y esa búsqueda por la información fuera de las aulas. Entonces me comencé a interesar demasiado lo que era el modelo educativo de la universidad, cómo no te restringía, cómo no era excluyente por su sistema de integración, en el cual tú no necesitas presentar un examen, sino que tú simplemente a la hora que llegas y te inscribes, ni siquiera tienes que dar un pago para tu preinscripción, como lo es por ejemplo en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tú tienes que pagar 350 pesos para presentar un examen. Si te quedas o no, ese es tu problema, pero tú tienes que pagar. En cambio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en ningún momento a mí se me pidió pago de nada, ni siquiera para preinscribirme ni inscribirme. Entonces pues era algo muy bello el defender todo este proyecto educativo. Por lo tanto yo decidí, en mi libertad, vaya pues, interna como universitario, el optar por unificarme en el proceso de huelga con los compañeros del Consejo Estudiantil de Lucha. El Consejo Estudiantil de Lucha nace a base de muchísima discusión interna, muchísima discusión con los compañeros, cómo veíamos, si teníamos que hacer un CGH como lo que había hecho en el 99 la UNAM, ¿no? Si teníamos que hacer una federación, un sindicato, qué era lo que teníamos que hacer. Hubo muchas discusiones políticas al respecto de los conceptos, pero nos llevó a crear el Consejo Estudiantil de Lucha. Los profesores críticos a la gestión de la rectora también se unificaron a través del foro de académicos, y pues ahora en la fase media, los trabajadores también se comenzaron a unificar a lo interno como trabajadores en lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue algo muy bueno, fue algo que realmente generó una lucha a lo interno por la defensa de la democracia de la universidad. Ahora que logramos la instalación legal y legítima del Consejo Universitario el 29 de noviembre, en el Museo de la Ciudad de México. A esta instalación, a este acto, hubo sabotaje, podríamos llamarlo, por parte de la rectora Orozco y de sus consejeros afines. Y ellos mantienen la actitud de no reconocer el triunfo del movimiento, la legalidad del Consejo Universitario, y siguen siguen atizando al encono, al conflicto en la universidad. ¿Tú en qué crees, en qué momento, Uriel, piensas que estamos como movimiento? Una vez que ganamos esta parte, sin embargo, con este conflicto que todavía no logramos resolver del todo, ¿en qué momento nos encontramos de acuerdo a tu lectura política? Pues mira, nos encontramos en un momento en el cual la rectora pues está acá enojada, ¿no? Puesto que los intereses que ella representa se vieron afectados, que realmente no eran los intereses de la universidad, se vio claramente, ¿no? Estos contratos millonarios, por ejemplo, que ella realizó en el Instituto de Ciencia y Tecnología, pues le dieron también un poder económico, ¿no? El cual todavía la sostiene a lo interno de la universidad, ¿no? Claramente, de facto, se ve como el poder económico violenta la autonomía universitaria, al no dejar que el mismo consejo universitario que se debe a la universidad legisle para la universidad, sino que legisla para intereses de otras personas, entre ellos pues la misma rectora, ¿no? Y ahora sí que sus esbirros, ¿no? El señor Carlos Arriaga, que violentó totalmente ahí en el Museo de la Ciudad de México la instalación del consejo universitario, ¿no? El señor Miguel Ángel del Moral, que es un porro identificado, violento y demás acciones, ¿no?
las personas de Cuautepec, que también fueron demasiado violentas, que a causa de ello el compañero Pedro pues también sufrió por ahí severas lesiones en su ojo, ¿no? Sí. Entonces la lectura que yo hago es que estamos en un proceso en el cual seguimos luchando. La lucha ahora no va por la instalación, la lucha va por la preservación del modelo educativo y por la preservación de la democracia en la universidad. ¿Y cómo la vamos a obtener? Siguiendo ese ser crítico. Sí. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver cuáles fueron los errores que cometimos a lo interno del movimiento. ¿Qué es lo que ahorita mayormente nos surge? Que todos los compañeros regresen a clases. Eso es lo primordial en estos momentos, puesto que Rectoría está obstaculizando que se regrese a clases. Entonces, ya son patadas de ahogado lo que está haciendo Rectoría, ya no haya qué hacer, ya no haya cómo seguir afectando esas relaciones a lo interno de la universidad. Las relaciones fueron muy desgastadas, se polarizaron totalmente. Entonces, el trabajo que ahora nos toca como universitarios críticos es comenzar a generar relaciones solidarias a lo interno de la universidad. Como es una universidad, se tienen que discutir las ideas, el porqué de las ideas, cuál es el fondo de estas ideas, y no caer a meros instintos animales de agresiones y violencias, sino discutir a fondo todas las ideas. ¿Tú crees, Uriel, que la salida de Esther Orozco de la universidad es una condición para recuperar justamente esta normalidad en la universidad, o no es una condición en el sentido de podríamos continuar con esta rectora y lograr este proceso de justicia, de reparación de daño y de reconciliación entre la comunidad universitaria? Yo creo que lo que se tendría que reformular es esa figura de rector. ¿Qué hace ese rector? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Hasta dónde tiene sus atribuciones? Puesto que se ha visto realmente que en esta gestión ha violentado más allá de sus atribuciones realmente, ha tomado decisiones que no le correspondían, ha manipulado todo lo que ha podido. Entonces, es necesario que la rectora, puesto que no tiene las capacidades intelectuales suficientes para llevar la vida universitaria, tendrá que salir, mas no suficiente. Es necesario que salga, mas no suficiente, para generar esas condiciones de relaciones a lo interno, puesto que a lo interno no tan solo es la rectora, sino son otras personas más. Lo estamos viendo en cuestiones jerárquicas. Ella es la cúspide a lo interno de la universidad, pero a lo interno de la universidad todavía siguen otras jerarquías a lo interno, personas que reciben becas, personas que reciben dinero de parte de ella a través del desvío de fondos, de programas que ella intenta concretar, ¿no?, a lo interno de la universidad. Entonces creo que es necesario que la rectora, si bien no quiere renunciar, que el mismo consejo universitario designe su revocación, yo creo que lo más necesario aquí es que a la rectora pues se le quite de su lugar y se busque realmente quién sí genera esas condiciones mínimas para llevar a cabo ese trabajo como rector en cuestiones intelectuales. Nosotros como comunidad nos indignó mucho las declaraciones que hizo la rectora Orozco, específicamente en tu caso, Uriel Sandoval, calificándote de vándalo, ¿sí? Por haber participado, y de haber participado, ¿no?, en hechos vandálicos en el 1 de diciembre, donde eres lastimado con aparentemente una bala de goma o algún artefacto que todavía no ha sido esclarecido. ¿Qué opinión te merecen estos calificativos o descalificaciones más bien de la rectora Esther Orozco? Pues más bien hago un llamado, ¿no?, un llamado a la reflexión y un llamado a la lectura, ¿no? La lectura generará esa reflexión. La misma rectora creo que no tiene la suficiente capacidad y lucidez política para saber qué decir y qué no decir, qué autorizar a sus esbirros y qué no autorizar. Yo creo que ella actúa demasiado instintivamente, no sabe proceder, puesto que no sabe llevarse en el ámbito diplomático, intelectual y universitario. Estas declaraciones que ella da al decir que pues yo tenía hasta una orden de aprehensión por lo sucedido en la universidad a través de actos vandálicos, pues es meramente mentira.
pero lo solapan las empresas transnacionales, como Televisa, TV Azteca, que son quienes les dan mayor cobertura, Milenio mismo, Sí. ¿no? Entonces son todas estas televisoras que pues realmente ponemos en duda la información que dan, y si realmente informan o engañan a las personas que intentan dar su voz. Entonces pues simplemente un llamado a la rectora que pues le dé más a la lectura, se enfoque a la reflexión y que se ponga a analizar su cuestión psicológica, y pues le recomiendo un poco de retiro espiritual. Uriel, tú lo decías ahorita muy bien, Esther Orozco en la UACM es el ejemplo, quizás, ¿no?, de estos poderes fácticos, de cómo actúan. En la UACM tenemos a Esther Orozco. En el Estado mexicano hoy tenemos a Enrique Peña Nieto. En la Ciudad de México tenemos en este momento a Miguel Ángel Mancera. Y todo esto junto en un cultivo, ¿no?, de represión, me parece, sobre todo hacia los estudiantes y sobre todo hacia los jóvenes. ¿Cuál es el camino que tenemos los universitarios, que tienen sobre todo ustedes como jóvenes, para luchar y no permitir esta represión, este tipo de acciones y de actos que destruyen la vida de los estudiantes, de los jóvenes, que no les dan oportunidad, pero sí los criminalizan y los violentan de una forma tan terrible como la que tú estás sufriendo? Claro, pues se ha visto históricamente en México cómo se criminaliza el ser estudiante. Se vio en el 68, en el 71, en el 87, 99, ¿no? Y se sigue viendo cómo no tan solo son los estudiantes, también son los campesinos, que por defender su tierra también se les criminaliza. También son los obreros, que por defender sus derechos se les criminaliza. Realmente ese es el discurso del Estado mexicano, no importa qué gobierno sea, no importa, son lo mismo realmente. Pertenecen a una clase dominante que quiere controlar realmente a través de la miseria, a través de la marginación, a través de la exclusión y de la misma criminalización. Los estudiantes hasta cierto punto hemos sido conscientes de lo que pasa en nuestra sociedad y hemos salido a hacer el llamado a la sociedad a que exija, a que luche, a que no se deje que le sigan cometiendo injusticias. Por ello se nos ha criminalizado, por ello se nos ha estigmatizado, por ello mismo se nos ha reprimido, como es ahora mi caso. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre el gobierno anterior de Marcelo Ebrard y el gobierno que entra ahorita de Miguel Ángel Mancera? Diferencias en nombre, meramente, porque siguen actuando de la misma forma, siguen generando represión, realmente. Mancera, pues se vio cómo no es apto para manejar este tipo de circunstancias en las cuales la sociedad levanta la voz. Lo único que tiene para hacer a estos casos, pues es el acto de la represión. Lo mismo que Miguel Ángel Mancera. No se nos olvida cómo le quitaron sus tierras a los campesinos en Tláhuac para la construcción de la línea 12 del metro. No se nos olvida la represión hacia todos los estudiantes que quisieron levantar la voz. No se olvida el asesinato de todos los compañeros de las universidades, como fue el caso también del compañero Carlos Inoue Cuevas Mejía, asesinado ahora sí que afuera de su casa, pero era un tesista de la Facultad de Filosofía y Letras. No se nos olvida la señorita Adriana Morlet, que fue secuestrada de la Facultad de Arquitectura dentro de Ciudad Universitaria. Ante estos casos sigue siendo lo mismo, no existe justicia, ni por parte de Mancera, ni por parte del señor Ebrard, ni por parte del señor Enrique Peña Nieto, ni por parte de los sexenios, ni de Fox, ni del señor Calderón. Todos son lo mismo, realmente no representan los intereses de la clase popular, sino de la clase dominante. Uriel, nosotros desde el movimiento de la UACM vamos a seguir luchando. Tú has tenido y tienes la seguridad, me parece, de la solidaridad que tenemos hacia ti, hacia tu caso, y del cariño como comunidad que te tenemos. ¿Qué mensaje le darías a los compañeros, a las compañeras de la universidad que te van a ver? ¿Qué nos dices
como comunidad, Uriel? Pues como comunidad que seguiremos luchando, seguiremos buscando el desarrollo de la universidad, seguiremos buscando el desarrollo del intelecto de todos nosotros a partir de la discusión de las ideas. Generaremos relaciones solidarias a lo interno de la universidad a través de la discusión de las ideas. ¿Cómo te sientes físicamente? Físicamente pues voy mejorando. Me ayuda mucho estar con mi familia y seguimos mejorando. ¿Cómo te sientes emocionalmente, Uriel? Emocionalmente feliz por estar con mi familia, feliz de seguir vivo y pues puesto para seguir luchando. En la cuestión legal, nosotros, o judicial, podríamos decir, tú recibiste el mismo sábado a un par de judiciales de la Policía Federal y 2 peritos legales que fueron a buscarte al Hospital General donde estabas internado. ¿Nos puedes contar esta parte? Porque es preocupante esta situación y aprovecho para que nos actualices pues la situación legal en la que te encuentras, en la que tú sabes pues que puedes encontrarte. Sí, pues lo preocupante aquí es que el mismo día que pues la Policía Federal me causa estos daños, por la noche llegan policías federales con un discurso diciendo que iban a revisar mi salud, cuando en realidad no fueron a hacer eso. Lo que fueron a hacer fue a cuestionarme qué estaba haciendo ahí, con quién estaba, a qué hora llegué, por dónde llegué, con qué grupos me organizo, y cuestiones que pues eran irrelevantes en ese momento, puesto que yo tenía que estar en cirugía, ¿no? Y pues realmente eso es lo que me preocupa, que caen en contradicciones en lo que dicen y en lo que hacen, ¿no? Entonces pues eso es lo preocupante, ¿no? Es como a los compañeros que aún tienen presos, ¿no? Les dicen que pues pueden ver a sus familiares cuando de facto no los pueden ver. O sea, es preocupante la situación en estos momentos de seguridad de todos los compañeros, ¿no? Y pues yo me sumaría a ellos por la cuestión de las incongruencias de la Policía Federal a partir de lo que dice y de lo que hace. ¿Tú has recibido alguna amenaza contra tu integridad, por algún medio? ¿Temes por tu seguridad personal o por la de tu familia, Uriel? Pues creo que en estos momentos, a partir de la cobertura mediática, no tanto, ¿no? No temo en esa cuestión, ¿no? Aunque siempre es existente esa inseguridad, puesto que el Estado dice algo y hace otra cosa, ¿no? Conocemos que el Estado un día te dice que estás en una situación jurídica y al otro día te la cambia. ¿Quién sería el responsable? ¿O qué institución, qué persona, qué político, funcionario sería el responsable de cualquier situación, acto de violencia o que atente contra tu integridad o la de tu familia, Uriel? Pues sería el señor Procurador General de la República, ¿no? Puesto que mi caso no es estatal, sino es federal. Por ello, el que mandaran a la Policía Federal a investigarme, ¿no? Eso fue lo que hicieron, investigarme, no realmente observar cuáles fueron las lesiones que yo tuve. Entonces, pues también agradecer a todos los compañeros que en su solidaridad han brindado una moneda. Estas monedas han servido pues para todas las curaciones, para pues todo el proceso realmente de evolución para el mejoramiento de mi condición física. Entonces, en realidad le agradezco a todos esos compañeros que a partir de sus donativos es como se ha mantenido toda esta lucha, ¿no? Realmente, y como a partir de sus donativos pues es que yo sigo mejorando en la compra de medicamentos, y agradecerles todo ese apoyo. O sea, quiere decir que el Estado, el que te produjo estas lesiones, estas severas lesiones, no se ha hecho cargo de tu problema físico. No, al contrario, ellos siguen insistiendo en que no utilizaron balas de goma, ¿no? A pesar de los videos que existen, a pesar de los testimonios, ¿no? Incluso siguen diciendo que no existió tortura, ¿no? Que los presos son por cuestiones judiciales, son presos políticos. Yo fui agredido por balas de goma, ¿no? Yo fui agredido por la Policía Federal y ellos se quieren lavar las manos. Finalmente, Uriel, ¿tenemos algún número de cuenta, alguna persona
que esté recibiendo estos fondos para apoyarte? Hay un número de cuenta que está corriendo por internet. Ajá. Es el número de cuenta pues de mi madre. Ella le están por ahí pues dando cualquier moneda a las personas que están. También están los compañeros del comité por la justicia con Uriel Sandoval Díaz. Entonces también con los compañeros del comité que venden estas playeritas, ¿no? Y no tan solo el comité se enfoca por justicia Juan Uriel, sino que la justicia hacia Juan Uriel Sandoval Díaz entra dentro del contexto, ¿no?, de la movilización del 1 de diciembre, que también pedimos la liberación de todos los presos políticos, justicia para el compañero Francisco Cuy, que en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte, que fue gracias también a la Policía Federal, con sus gases lacrimógenos que le pegó uno. Está el video. O sea, no se pueden hacer tontos realmente, están los videos, está todo. El compañero está debatiendo entre la vida y la muerte y es algo muy preocupante también. Los compañeros presos es algo también muy preocupante. Entonces simplemente decir que el apoyo tiene que venir para todos, el apoyo tiene que ser para todos y todos saldremos adelante. Uriel, muchas gracias por este tiempo, por la entrevista y yo te aseguro que vamos a seguir luchando. Claro, seguiremos luchando y pues feliz por la victoria que hemos obtenido al interno de la universidad. Esperemos que la rectora no siga poniendo sus tropiezos para las clases y esperar que ya el lunes inicien la vida institucional de la universidad. Con dignidad, con justicia. Claro, muchas gracias, Uriel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra, en Rompeviento, televisión por internet. Les agradecemos mucho continuar con nosotros. Hasta luego. Seguimos en UACM, La Mirada y la Palabra. Pudimos observar un video en exclusiva para Rompeviento, en donde Uriel Sandoval, compañero estudiante de la UACM, da su punto de vista sobre lo que sucedió el 1 de diciembre, sobre la criminalización de la protesta social, sobre la situación que atraviesa la UACM y la exigencia de justicia. Hay una frase muy interesante que él señala con relación a la formación de los estudiantes en nuestra universidad y que tiene que ver con la manera en que los estudiantes entienden la realidad para transformarla. Esa es la lógica de lucha que Uriel y los compañeros del Consejo Estudiantil de Lucha han defendido en estos 3 meses y seguirán haciéndolo de manera decidida. ¿Cuál es la situación que hoy atraviesa Uriel, Gloria, en el sentido jurídico? Uriel está bajo un proceso, hubo una situación en donde se le buscaba en el Hospital General, hay elementos para inculpar a Uriel. ¿Qué pasa con Uriel en el terreno de lo jurídico, Gloria? Bueno, hasta donde se sabe, la autoridad está en su investigación, ¿no? Se sabe que el gobierno del Distrito Federal pasa el caso a instancias federales y bueno, ellos son los que están ocupando en este momento, reuniendo las evidencias, en fin, tratando de construir escenarios, justificando una represión. Desafortunadamente, nosotros no hay certeza exactamente de la situación jurídica de Uriel Sandoval. Hay todavía mucha opacidad en el caso, las autoridades no han nutrido de información a la propia familia, a los abogados que están llevando el caso. Sin embargo, Uriel se encuentra con un conjunto de acciones que lo están tratando de respaldar, es decir, amparos en determinados asuntos, previendo, por supuesto, que pudieran, por donde no pudieran ellos de pronto intentar reprimir nuevamente a nuestro compañero, detenerlo, ¿no? Incluso hubo varios intentos de detención a lo largo de su estancia en el hospital. Quiero decir de manera muy concreta, el día que ingresó, evidentemente gravemente herido, terrible, en un estado de salud preocupante, alarmante y por supuesto grave. Ese mismo día es la primera intentona que la Policía Federal se lo quiere llevar, simplemente. No importando el estado en el que se encontraba el compañero, fue el primer intento. Uriel, pues, es decir, está siendo acompañado
un amparo, por supuesto, pero a partir de las acusaciones que se le han hecho a otros, se les han montado a otros, como bien sabemos, a los 96 chicos que fueron encarcelados de manera injusta, y bueno, por ahí viene el acompañamiento, ¿no? O sea, viene la estrategia, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahorita se continúa en la búsqueda de algún proceso legal en contra de Uriel, ¿no? Insisto, no hay precisión, todavía no hay certeza de que exista una acción legal en contra de él. Sin embargo, hay que estar siempre preparados para cualquier agresión por parte, obviamente, de las fuerzas policíacas, porque pues si bien sabemos, lo hemos estado viendo, lo hemos estado siguiendo a través de los compañeros detenidos, afortunadamente algunos liberados, otros tantos no, que están siendo procesados como si fueran delincuentes tal cual, ¿no? Y hay pruebas, por supuesto, sin embargo, sí hay pruebas, a la luz de todos, de que hubo un exceso de fuerza por parte de los policías. Hay evidencias también, hay videos en las redes donde se muestran las balas de goma, las bombas de gas, o sea, eso es, hay evidencias, ¿no? Hay fotografías, hay videos. Entonces, bueno, yo creo que ante eso esperemos que la justicia nos asista, ¿no? Y por supuesto estamos confiados en que vamos a continuar todavía reuniendo todas las pruebas necesarias para poder acompañar, ¿no? Y nutrir más ese amparo que pudiera en cualquier momento accionar, ¿no? Raimundo, ¿quién es el responsable o los responsables de esta escalada de violencia, de estos hechos delictivos ocurridos el 1 de diciembre? Yo quisiera añadir un elemento adicional. Uriel Sandoval aparece como afectado en 2 averiguaciones previas. El día sábado, efectivamente, Policía Federal llega a su habitación en el hospital, y además un Ministerio Público local se presenta en su cuarto, inicia una denuncia de hechos, que después nos vamos a enterar que es la que se turna a la PGR, donde Uriel está en calidad de afectado. Es decir, en las 2 averiguaciones previas en las que aparece, su calidad no es de presunto responsable, sino más bien es de afectado. En concreto, cuando la Procuraduría Local la turna a la Procuraduría General de la República, lo que está diciendo no es de nuestra competencia, es un tema que tiene que ver por la zona, por el cuerpo policíaco que presuntamente pudo haber lesionado a Uriel, es de competencia federal. Entonces, en los hechos, por decirlo así, la Procuraduría del DF de alguna manera marca territorio, dice no es competencia de la propia Procuraduría Local, es competencia federal. Y es un sinsentido porque en la propia movilización del 1 de diciembre, el Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal, en el cerco de San Lázaro, son quienes operan la represión. Está también documentado que incluso participaron grupos civiles, ¿no? Se habla ahora del regreso de los halcones, y ahora es el mismo gobierno federal a través de la PGR quien estaría encargado de hacer justicia en el caso de Uriel. Entonces, desde ese espacio exigimos que haya claridad sobre la condición jurídica de nuestro compañero, exigimos que si la Procuraduría de Justicia del DF no tiene averiguaciones previas en contra de Uriel, que eso quede totalmente claro, ¿no? Que si la PGR va a investigar los hechos en los que Uriel fue lesionado y va a actuar en consecuencia sancionando a quienes fueron, en este caso, los responsables, tendría que llegar a fondo para verificar si efectivamente la Policía Federal utiliza ya sea balas de goma o algún otro tipo de proyectil explosivo que pueda tener este tipo de consecuencias, y entonces sanciona a los responsables, repara el daño, genere medidas de no repetición, pero que además ayude a la justicia integral para Uriel y para todos los reprimidos del 1 de diciembre. Entonces, yo te podría decir, quien es el responsable final es el gobierno federal. El gobierno local, como bien decía Uriel, se ha ceñido a la estrategia policíaca del gobierno federal, no solamente en el sentido de turnar la averiguación previa a nivel federal, sino en el sentido de tomar todas las consecuencias de esta papa caliente que como parte de la represión ahora le tocó al gobierno del DF. Entonces, se ha formado un frente de organizaciones y lo que están exigiendo es que el gobierno del DF se desista
de esta averiguación previa que sobresea los procesos de quienes están en condición de procesados y que, pues en este caso y en todos los casos de quienes fueron reprimidos el 1 de diciembre, se sancione a quienes son los responsables y que se repare el daño. Uriel no aparece entonces en ninguna averiguación previa como presunto culpable, aparece como afectado, pero además él anuncia cuando sale del hospital que va a demandar a la Policía Federal. Los abogados de Uriel ya iniciaron este proceso de demanda. ¿Cómo está esta situación? Ya se inició el proceso. Esa misma mañana se interpuso la denuncia penal en PGR, que digamos no es la misma que inicia la propia Procuraduría, sino es una adicional donde Uriel por su propia cuenta denuncia por 2 delitos particularmente, tentativa de homicidio y lesiones, y el mensaje claro que está dando Uriel es: yo soy víctima de la represión de Estado orquestada desde el gobierno federal con el aval del gobierno del DF a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a través de la propia Procuraduría de Justicia del DF. Entonces, ya ustedes escucharon, Uriel dice claramente: necesito saber mi condición jurídica, pero además exijo justicia, no solamente para mí, sino para todos los reprimidos del 1 de diciembre. Entonces, esa es la demanda que nosotros tenemos muy vigente al gobierno federal e incluso a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abre un expediente de queja, pero que ha sido omisa en la profundización de las pruebas, en la construcción del caso, incluso en la investigación sobre la responsabilidad de la propia Policía Federal. Y quiero comparar en este momento la actuación de la propia Comisión de Derechos Humanos del DF. Sí. Ustedes escucharon, Uriel no solamente viene de San Luis Potosí, de un ambiente, digamos, de carencias, y él mismo dice, en la rueda de prensa del sábado, la hermana decía: Uriel desde el principio hizo un trabajo para defender a los demás, ¿no? Pone el ejemplo de las despensas y demás. ¿Qué dice de las despensas? Dice que él ayudaba a conseguir despensas a muy bajo costo a familias de escasos recursos, desde temprana edad. Uriel tiene 22 años, participa además de estar en el CEL, en un colectivo juvenil, pero además ha hecho trabajo popular con niños en el Cerro del Judío. Por todo esto, la propia Comisión de Derechos Humanos del DF lo ha considerado defensor de derechos humanos. Es decir, no solamente lucha por la justicia dentro de la universidad, sino que el trabajo popular y el trabajo de acompañamiento a otros colectivos lo pueden configurar como un defensor de derechos humanos. Entonces, no solamente es una lesión a un manifestante, sino que además es la impunidad que está alrededor de quienes deciden voluntariamente hacer un trabajo social para defender los derechos de otras personas. Entonces, es todavía más complejo porque ahora estamos enfrentando un caso donde está en juego la represión del Estado, pero además una represión muy específica contra quienes deciden defender las causas de otras personas. Llevamos ya varios años, ¿no? Primero de un régimen priista, autoritario, represor. Llevamos también voces que se han alzado y que han sido acalladas de diversas formas por parte del mismo Estado o de fuerzas parapolicíacas, paramilitares, o no sabemos, y ahí tenemos el asesinato de muchos defensores y defensoras de derechos humanos, ecologistas y demás. Se ha hablado también y se ha repetido mucho que tenemos la entrada, el regreso del PRI significó 1 de diciembre un nuevo Atenco. Gloria, ¿cómo los jóvenes, y específicamente hablo de los jóvenes porque son un sector especialmente reprimido y lo podemos ver ahora, ¿no? Y que, vamos, es muy vulnerable, ¿no? Ustedes, no solo como CEL, como estudiantes, tú como joven, también como mujer, ¿cómo ves este panorama a futuro, que parece que es preocupante? Sí, no, pues preocupante, definitivamente es preocupante. El movimiento social, creo que enfrenta ahorita un terrible momento, ¿no? De pronto pareciera que habíamos dejado atrás, por lo menos en esta ciudad, ¿verdad? La ciudad de vanguardia, en fin, la ciudad en movimiento. Pareciera que se había dejado un poquito atrás esta posibilidad en la que el 68, el 71 y tantas otras represiones
habían quedado un poquito relegadas, ¿no? O sea, hoy día volvemos nuevamente al esquema, al control social mediante el garrote, en donde, bueno, hay pruebas también, o sea, están circulando en las redes, la participación de grupos que de manera paralela, pues, a la institución policíaca, digo, podríamos llamarles paramilitares, fuerzas de limpieza, quizá, en algún, ya ubicándolos en algún grupo, pues bueno, estas fuerzas obviamente las vemos en dos videos muy claros, cómo bajan de camiones, unos traen vestidos de color caqui, con playeras negras, con guantes negros, otros tantos bajan igualmente detrás de esas barricadas que se ven metálicas, bajan vestidos de civil, encapuchados, agarrando palos, ¿no? Y casi se los da la policía en mano. Bueno, todo eso nos pinta un escenario bastante macabro, es nuevamente vivir el Atenco, por supuesto. Creo que lo vivido en 2006 fue un mensaje claro, ¿no? La evidencia de una estrategia en la que se conjuga perfectamente la fuerza del Estado, los medios de comunicación como un buen cinturón de seguridad para esta estrategia, porque mediante los medios de comunicación, pues el Estado empieza a legitimar, ¿no?, esta represión. Entonces, de pronto es vivir nuevamente estos acontecimientos de represión, es una preocupación terrible. El Atenco es un caso emblemático simple y sencillamente por todo lo que dibuja, ¿no? Es toda la estrategia pintada, ¿no? De pronto la violencia contra la mujer también ahí aparece bueno, es un claro mensaje, ¿no? Se vuelve entonces el cuerpo femenino, el botín de guerra que tanto se ha hablado, es el mensaje que dejamos pues en las mujeres de Atenco, que hoy día continúan cargando en la impunidad total. Es una impunidad, es el regreso o más bien el recrudecimiento de una impunidad, ¿no? Porque final de cuentas, pues bueno, no hay justicia, garantía de que puede repetirse sin mayor problema, ¿no? Entonces, nuevamente pareciera que nos enfrentamos a este escenario, un escenario de impunidad, donde no hay justicia, donde no hay ley, ¿no? La ley del garrote. Gloria, Raimundo, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero nos vamos con una reflexión, varias reflexiones sobre este inicio de sexenio, sobre este amanecer, recordando el 68, al 71, Atenco, y con esta necesidad de no atemorizarnos, todo lo contrario, con esta necesidad más bien de articularnos, de fortalecernos, porque lo que viene para adelante va a necesitar que estemos todavía mucho más despiertos y mucho más atentos y muy claros, como bien lo señaló Uriel Sandoval en la entrevista exclusiva que compartió con Rompeviento. Este fue UACM, La Mirada y la Palabra. Agradecemos a Raimundo Sandoval, a Gloria Fernández, habernos acompañado en este programa. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.